Así que hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces compartimos ahí. Muy bien, vamos a entonces. Ahí. Hoy día, hermanos, es miércoles 25 de febrero. Miércoles 25 de febrero, hermanos, las iglesias adventistas se abren, ¿no? En la noche a las 7 ah, de la noche, ¿no? 7 de la noche para hacer consultas o pedidos, buscarlo directamente a Dios, ¿no? Y para que ahí sucedan los milagros que uno quiere. Claro, de acuerdo a la voluntad de Dios. Miércoles 25 de febrero. Hoy día, hermanos, la lección del folleto Escuela Sabática tiene, tiene por título, ahí está en la pantalla, confirmen, hermanos, si se ve la presentación o no, denle una lectura. A ver, ¿alguien puede mirar su pantalla? ¿Puede dar lectura? La revelación del misterio de Dios. Muy bien, gracias, hermana. La revelación del misterio de Dios, la revelación del misterio de Dios. Bueno, aquí las preguntas, ¿no? ¿Qué significa eso de revelación? Porque eso vamos a estudiar, esa revelación, lo que se revela, ¿no? A ver, ¿qué cosa? El misterio, dice, ¿no? Aquí vamos a hablar del misterio de Dios, misterio de Dios. ¿Cuál es ese misterio de Dios, hermanos, que ha sido revelado? Ese misterio de Dios, ¿no? A ver, hermanos, logran entender, captar, hagan preguntas, comenten, hermanos, a ver qué es lo que pueden captar aquí como introducción. Prenda su Eh, micro. Hermano Sí, sí, José, hermano. sí, bueno, la Participen. revelación era algo que estaba oculto, ¿cierto? Que nadie sabía, que solamente Dios lo sabía, porque bueno, Dios es omnisciente, omnisapiente, Él lo sabe todo. ¿Ah? Y bueno, Él sabía antes de la creación de este mundo, sabía que caeríamos, había idea de un plan para salvarnos. eh, Pero ¿cómo se haría todo esto? El Señor quería volver a unir, ¿cierto? Esto que se había roto, habíamos hablado, ¿cierto? De que eh, se había roto esta relación que teníamos con Dios, perdón, y que Cristo vino para reconciliarnos. Es decir, vemos en la imagen esa que aparece en el folleto, donde Cristo aparece uniendo al cielo con la tierra. Entonces, ese es el misterio. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Entonces, ahí, hermanos, pues, como dice nuestra hermana, se revela algo que estaba oculto. Y este misterio de Dios estaba oculto. Bueno, había un plan, ¿no? Antes de que el hombre incluso cayera, había un plan. Y ese plan, que nadie lo sabía, era que tenía previsto, ¿no? Que él mismo, a través de su Hijo Jesús, él daría su vida por nosotros, ¿no? Para salvarnos. Eso es lo que nuestra hermana menciona. Y así es, pues, hermanos, ¿no? ¿Y qué más, hermanos? Algo más respecto a este misterio de Dios, hermanos, que ha sido revelado, que ha sido revelado. Muy bien. Eh, Participa en cualquier momento, hermano, prende tu micro, participa. Pero vamos a dar lectura también al folleto de escuela sabática. ¿Qué dice aquí el folleto de escuela sabática? Aquí nos dice que leamos pues la Biblia, el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Entonces aquí nos dice que Pablo habla dos veces del misterio, justo de este tema. Pablo ahí en Colosenses 1, 26 y 27 habla de ese misterio. La pregunta, ¿a qué se refiere con ese misterio? Vamos a ver a qué se refiere con ese misterio. Ayuden, hermanos, a entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver ahí.
Entonces ahí dice Colosenses 1, 26 y 27. Y también, hermano, abre tu Biblia, lee la versión que tú tienes para poder entender. Versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Interesante, ¿no, hermanos? Miren, el misterio que había estado oculto, oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea que, hermanos, aquí, esto es, pues, ¿no? Son palabras, ¿no? Inspiradas, claro, pero aquí Pablo, ya en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿no es cierto? Él está haciendo alusión de este misterio que estaba oculto de los siglos y edades, ¿no? Pero que ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos. Ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto hay que destacar, ¿no? De que Pablo es el que está haciendo mención a este misterio, ¿no? Y que ahora, dice, ¿no? O sea, en su tiempo que él está haciendo, se ha manifestado, se ha revelado, y ya no está oculto, ya está claro, ¿no? Entonces, 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Muy bien, entonces ahí dice, a quienes, o sea, a quienes, o sea, Dios no, a quienes Él quiere, ¿no es cierto? Él quiere revelar, quiere, ¿no? Mostrar, ¿no? Que ya no esté oculto, que entienda, ¿no? El propósito de Dios y todo, ¿no? Entonces, a quienes Dios quiso dar a conocer, dice, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Riquezas, dice, de la gloria, el misterio este son riquezas, riquezas, hermanos, de la gloria de este misterio entre los gentiles. Creo que aquí hay una respuesta interesante, hermano. Entonces, aquí está hablando, hermanos, de riqueza, aquí, hermanos, la riqueza de la gloria de este misterio. Entonces, es así como, imagínense una riqueza que bastante oro, plata, no sé, pero en este caso es de la gloria, ya hablamos del carácter, ¿no? De Dios. Cuando dice riqueza de la gloria, es del carácter de Dios, que es esa riqueza, ¿no? Que aquí dice de este misterio, pero aquí habla entre los gentiles. Creo que aquí está, hermanos, también la respuesta. No, entre los gentiles, dicen. Entonces, esto voy a agrandar estas letras aquí, ¿no? Lo pongo así grande y le voy a pintar de rojo ahí, ya. Ahí está. Entonces, este misterio, hermanos, ¿no? Del carácter de Dios, sabemos que Dios es tan, es bueno, es justo, es misericordioso, es justo y misericordioso. Esto lo vemos en la cruz del Calvario porque ahí se ve que Dios paga por nuestro pecado con justicia y también muestra que es misericordioso, que nos ama. Se suponía hasta aquí, hermanos, de que para Pablo, por ejemplo, era que solamente era para el pueblo escogido por Dios, para el pueblo de Israel, el Evangelio. Se suponía eso. Eso entendía el apóstol cuando era Saulo de Tarso, ¿no? Y era el fariseo de fariseos, era un príncipe prácticamente, ¿no? El máximo, ¿no? En el pueblo de Dios, el conocedor de la palabra de Dios, ¿no? Que había en ese tiempo, ¿no? Él entendía que solamente esta riqueza de la gloria de Dios, o sea, la salvación era solamente para el pueblo de Israel. Pero ese misterio está hablando de que no solamente era para los del pueblo de Israel, sino para los gentiles. Eso estaba escondido, hermanos. ¿Y quiénes son los gentiles, hermano? Tú eres gentil, yo soy gentil.
O sea que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Ahí está diciendo la palabra de Dios, ¿no? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, o sea, a los gentiles se da a conocer, ¿no? Entre los gentiles, que es, dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, este misterio es que Cristo, la salvación, ¿no? A través de Cristo, ¿no? También alcanza a ti, a mí, aunque no somos del pueblo de Israel, somos los gentiles, para los gentiles. Entonces, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está el misterio, hermanos, descubierto. ¿No? Por eso es que vamos a ver aquí que Dios lo ha escogido a Saulo de Tarso, con, con el nombre de Pablo ya, para que predique ahora a los gentiles. Es el ministro de los gentiles. Pues para eso lo escogió, ¿no? Dios a Pablo. Bueno, ahí está, hermanos. Bueno, estamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? No sé si alguien quiere sintetizar, tal vez, a qué se está refiriendo, quiere preguntar, quiere comentar, participe, hermanos. Creo que ahí del misterio, el texto bíblico mismo nos está diciendo a qué se refiere, hermanos. Bueno, participe, hermano. Hermanito justo, Sí, por favor, hermana, participe. tengo otra traducción aquí que estaba leyendo, la versión Dios habla hoy. Dice, Ya. es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo, se refiere a Israel, y luego dice, a ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que este designio encierra para todas las naciones, es decir, que ahora también es Ah, para los gentiles. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Es decir, esa misma gloria que Cristo tiene hoy, porque él ya vivió, murió, resucitó, y ahora, cierto, esa gloria que Él tiene en el cielo, nosotros también podemos tenerla. Era lo que decíamos, cierto, esto de la reconciliación, esto de unir todas las cosas en Cristo. muy bien, gracias, hermana. Entonces está muy bien. Entonces, no solamente Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, era para salvar al pueblo de Israel, sino para todas las naciones, como se lee, ¿no? En la versión de nuestra hermana, que son los gentiles, todas las naciones, ¿no? Muy bien, entonces ahí está claramente, hermanos, ¿no? Y el comentario que han puesto aquí en nuestra lección, hermanos, dice, en otro lugar, Pablo se refiere al misterio de Dios, ¿no? Hay otros lugares también donde se habla de este misterio de Dios, hermanos, que es el propósito eterno del cielo, ¿no? O del cielo, que dice que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. Vamos a ver Primera de Corintios 2:7 respecto a este misterio. A ver, ¿qué dice aquí en Primera de Corintios 2:7? Sino que hablamos sabiduría de Dios, ¿no? En misterio, dice. Miren, el apóstol Pablo escribiendo carta a la primera a los Corintios dice, sino que hablamos sabiduría, o sea, lo que él predica, lo que está hablando, entonces es sabiduría de Dios en misterio, pero en misterio como que algo que no se entiende, ¿no? La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Dios predestinó para nuestra gloria. Bueno, habría que leer en todo su contexto, no lo he leído en su contexto, hermanos, pero debe continuar y debe estar refiriendo a lo mismo que el apóstol Pablo, no escribiendo a los filipenses, está hablando de que este misterio es de que el evangelio va a ir para todas las naciones, ¿no? Dios predestinó, dice, para nuestra gloria, ¿no? O sea, Hermano Dios justo, ha muerto en la... Sí, sí, ayuda, hermanita, por favor. sí, sí, bueno, en palabras más simples, acá dice que se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria.
Es decir, ese es el deseo que el Señor ha tenido siempre. Recordemos que cuando Cristo vino a este mundo, ¿qué era lo que pensaban los judíos acerca de él? O los israelitas, sus mismos discípulos. Ellos pensaban que venía a imponer un reino terrenal. ¿Y por qué los fariseos estaban tan celosos, tan enojados, tan furiosos? Porque pensaban justamente que Cristo venía a imponer un gobierno terrenal. El versículo 8 dice, esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Es decir, si ellos en ese entonces hubiesen entendido que Cristo era el Hijo de Dios, que venía a reconciliar al mundo con Él, a lo mejor nada de lo que pasó hubiese pasado, ¿cierto? Pero, eh, pero no fue así. Ajá, qué interesante, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? El contexto, ¿no? De lo que hemos leído, sí, pues hermanos, está hablando de que el mismo pueblo de Israel, él debía haber conocido, pues porque simbólicamente en el Antiguo Testamento vemos, ¿no es cierto?, que iba a venir Cristo a través de, o como un cordero, ¿no?, que quita el pecado, ¿no?, del mundo. Esto en Isaías 53 se habla también simbólicamente como moriría Cristo, ¿no? Ellos se supone que debían haber entendido, y, era como que algo estaba oculto, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahí el 9 como leyó nuestra hermana, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, ¿no? Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice, ¿no? Para los que le aman. Entonces, incluso, hermanos, para nosotros tal vez pueda ser que esté algo escondido, ¿no? Cuando no entendemos, así como los judíos no lograron entender de que tenemos herencia allá en el cielo, ¿no? Entonces, nuestra herencia está ahí, así como Jesús viene a ser nuestro hermano mayor que recibió la herencia, pero también los hermanos menores tenemos herencia. Eso de repente está oculto a nuestra mente, pero no debería estar oculto porque eso lo dice la Biblia claramente, que nosotros somos coherederos también, ¿no? Y vamos a estar con Él, vamos a vivir con Él. Bueno, entonces, pero para los judíos, el mismo hecho de que Jesús haya venido, no lo reconocieron. Quedó oculto por ellos por su dureza de corazón, pues, ¿no? Ojalá que no sea duro nuestro corazón, que tengamos fe, confianza y vivamos, ¿no? Con esa esperanza, ¿no? Pero Dios dice aquí, nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, hermanos. Y continúa, ¿no? Así el contexto, hermanos, que gracias al Espíritu Santo, hermanos, pues es que nosotros también lo estamos logrando entender todo este misterio, ¿no? Que para nosotros es la salvación. Para ti, hermano, que tú estás aquí en la sala, es esta gloria, es Cristo la salvación, hermanos, ¿no? Para ti, para mí y para todo el mundo es pues eso, ¿no? Bueno, voy a volver aquí a la lección. Y fue revelado, dice, opuesto de manifiesto mediante el plan de salvación. El comentario, ¿no? Esto ha sido mostrado, revelado, ya no está oculto y puesto de manifiesto, está ya puesto de manifiesto, mediante pues el plan de salvación. Pedro habla de esto como algo que los profetas anticiparon,
que los ángeles ansían contemplar. Así dice Pedro en la carta inspirada también por el Espíritu Santo, ahí, primera de Pedro 1, 10 al 12, dice así, acerca de esta salvación, ¿no? Que ese es el misterio, ¿no? Que la salvación no solamente es para el pueblo judío, sino también para los gentiles, para todos. Acerca de esta salvación, hermanos, los profetas que profetizaron de la gracia, ¿no? Que vendría a vosotros, o sea, de que Cristo vendría pues a nosotros, dice, diligentemente inquirieron e indagaron, o sea, investigaron, ¿no? Diligentemente, miren, cuidadosamente investigaron, ¿no? Indagaron, ¿no? O sea, verían, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, de ese tiempo, entonces investigaban, ¿no? ¿Cómo es, en quién se cumple? ¿Cómo es esto lo que está diciendo? ¿Quién es ese Cordero de Dios? Entonces, hasta los ángeles, dicen, ¿no? Hasta para los ángeles pareciera que estaba oculto, pues, hermanos. Indagaron, dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba, pues, el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Así que hermanos, miren qué interesante, ¿no? Ahí ellos visualizaban y veían que, que Cristo estaba cumpliendo todas las profecías escritas ahí, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Las profecías de Isaías, todas las profecías de los Salmos, ¿no? De toda la Biblia, pues, ¿no? De ese tiempo. Y cumplió pues todo, y eso hacía mención, ¿no? Que Cristo estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito, ¿no? Ahí, ojo, ellos debían darse cuenta, ¿no? Pero no lo reconocieron, ¿no? A ellos les fue revelado, pues, que no se servían a sí mismos, ¿no? Sino a vosotros, dicen, ¿no? En estas cosas que ahora ha sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. ¿No? Hasta los ángeles, hermanos, anhelaban mirar todas estas cosas. Este plan de salvación, ¿no? Es que Cristo, Salvador para el pueblo de Israel y que también para todas las naciones. Continuamos con los comentarios, dice aquí, que fue concebido antes de la creación del mundo. O sea, este plan de salvación, hermanos, a través de Cristo, fue concebido antes de la creación del mundo. Verso 20, vamos a leer, estamos leyendo pues aquí, ¿no? Primera de Pedro 1:2 y leemos el 20. ¿Qué dice la Primera de Pedro 1:20? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿quién, hermano? O sea que Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Está preparado ya todo esto, dice, antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo esté fundado, hecho, creado por Dios. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, está haciendo aquí alusión también a los gentiles, ¿no? Como también pues al pueblo de Israel, porque Pedro era también un celoso judío, pues no, también era, ¿no? O sea, todos pensaban que solamente la salvación era para el pueblo judío, ¿no? Pero Pedro, también como judío, ha tenido que hacer un esfuerzo grande para entender que Jesús era pues el Hijo de Dios, ¿no? El Cristo, ¿no? El que tenía que venir. No era fácil para los judíos, hermanos, descubrir tal vez aunque todo estaba dicho claramente, pero los prejuicios, hermanos, las tradiciones, las costumbres, impiden pues entender realmente, ¿no, hermanos? Hoy en día también para nosotros, tal vez hay tan, tantos prejuicios, tantas filosofías humanas que quiere oscurecer, ¿no? El propósito de Dios, que nosotros también somos coherederos, así con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? de, de vivir, ¿no? Eternamente con Dios. Bueno, ahí continúa el comentario. Dice, y que estuvo oculto desde los tiempos eternos, ¿no? Como ya hemos leído también. Romanos 16:25, ¿no?
Romanos dice 16:25. Bueno, vamos a continuar entonces allí. Me hubiese gustado ver todos los textos bíblicos. Ahí, no. Bueno, continuamos entonces ahí. ¿Qué dice? Sin embargo, este misterio, hermanos, ha sido revelado en virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Claro, se mostró, pues, ¿no? Este misterio, ¿no? De que Cristo, justamente el hijo del carpintero, el hijo de María, ahí, ¿no? Ahí estaba el misterio de que él era el Mesías, el Cristo, ¿no? Entonces, él cumple todas las profecías, ¿no es cierto? Respecto a su vida, por ejemplo, su muerte y su resurrección, como dice Segunda de Corintios 3:14. Dice Segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se endureció. Ahí está lo que estábamos comentando. ¿Por qué no entendieron estos judíos, hermanos del pueblo de Israel? Su propio pueblo, sus propios hijos, elegidos por Dios, privilegiados con la Biblia y todo, ¿no? Porque se endurecieron, hermanos, el corazón es duro. Hoy, ojalá que no sea así, que no se endurezca nuestro corazón, ¿no? Pero el entendimiento de ellos se endureció, hermano, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Miren lo que está diciendo, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por Dios. Como con un velo y no puedes ver, pues, no puedes ver. Leen la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí está el pacto, ¿no? Y como un velo dice que permanece, ¿no? Ahí sin alzarse, ¿no? Y dice aquí, pues solo en Cristo es quitado. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, ese velo, entonces se quita, pues ya. Por eso Pablo entiende que la clave está en Cristo, ¿no? Él echa ojo a Cristo, mira a Cristo, no se concentra allí, y el velo se le quita a él, pues hermanos, porque también tenía velo, por eso mataba a cristianos, pensando de que la Biblia decía, o Dios quería eso, que se mate a los cristianos porque creían que eran impostores. Lo peor, entonces ya Cristo se presenta a él y Pablo acepta justamente a Cristo y entonces se le quitó el velo, pues hermanos, ¿no? O sea que estaba yendo en dirección contraria, ¿no? Era un hombre sincero y todo aquel judío que es sincero, pues hermanos, que quiere conocer la verdad, pues se le descubre ese velo y tiene un encuentro con Cristo y se vuelve cristiano. De igualmente con nosotros, no los gentiles, nosotros. También, si hay todavía ese velo, hermanos, se quita también ese velo si hay esa sinceridad de que queremos servir a Dios, ¿no? ¿Cuánta gente hay, ¿no? En diferentes grupos religiosos que quieren hacer la voluntad de Dios y ese velo se les quita, descubren, ¿no? No interesa en qué grupo religioso hayan conocido el Evangelio, pero como Dios conoce el corazón, ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, ese velo se le descubre y entonces, como dice el Señor, yo te voy a llamar, dice, ¿no? Y vas a escuchar mi voz porque yo soy el único pastor y va a venir a este único redil. Entonces, no, por eso dice, salid de Babilonia, ¿no? Pueblo mío. Entonces, ese es un llamado, ¿no? Que hace Dios. Y todo lo que es sincero, hermanos, esté en cualquier grupo religioso, no interesa, ¿no? Dónde esté. Si es sincero, Dios conoce el corazón y ese velo va a quitarse, va a entender. Porque es sincero, quiere ser la voluntad de Dios. ¿Cómo iluminan las siguientes referencias al misterio de Dios? Diversos aspectos del plan de salvación. Vamos a ver, vamos a ver la respuesta a esta pregunta leyendo la Biblia. ¿Cómo iluminan? Dice, ¿no? O sea, iluminan que se muestra, pues, ¿no? Estos textos que vamos a leer, hermanos, ¿no? Referencias ahí a este misterio de Dios.
que estamos tratando en esta mañana, misterio de Dios. Hay diversos aspectos, pues, ¿no? Del plan de salvación. A ver, Efesios 1, 7 al 10, hermano. Vamos a leer ahí, que habla de este misterio. ¿A quién tenemos, dice, en quién no? ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Esa es la clave, pues, hermanos, ¿no? Ahí está el misterio, ¿no? ¿En quién tenemos redención por su sangre? O sea, somos comprados, hermanos. O sea, prácticamente acá el enemigo, el diablo, este ángel que se ha levantado contra Dios, se ha apoderado de esta tierra y nos ha esclavizado, esclavos de él. Todo el mundo esclavo de él, ¿no? Entonces, él dice, me pertenece a mí, legalmente me pertenece a mí, ¿no? Porque Adán y Eva, pues lo entregaron a él, ¿no? Los engañó y se, se vuelven, ¿no? Dueños. Dice, según él, ¿no? Legalmente, ¿no? Claro, con engaño se apoderó de esta tierra. Entonces había que comprarlo al esclavo, como antiguamente los esclavos se compraban. Esa es la figura también aquí, que como esclavo del enemigo nos tenía que comprar. Pero ¿con cuánto precio, hermanos? Esto era pues la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Ese era el precio, hermanos. El precio era ese, la sangre, la Hermano sangre. Cristo, Sí, sí, hermano, participa, hermano. mm, buenos días con todos, hermanitos. Había en el templo de Dios en Jerusalén, en los días de Jesús y antes, desde mucho antes, una pared separatoria. Y esa pared los separaba de judíos y los no judíos. En este caso, eh, Pablo mismo era judío y podía él entrar al templo adentro, pero esa pared intermedia le separaba a los que eran gentiles. Entonces, esa pared separatoria fue derribado, dice en Efesios 2:14, dice, sí, desde el 13 leemos, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él, o sea, Jesús, es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Entre paréntesis dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Bueno, entonces ahí estamos viendo de que había un misterio, digamos, como dice la lección, ¿no? Revelando la revelación del misterio de Dios. Y Jesús ya hablaba eso en San Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, también vamos a leer un versículo antes, quizás dos. 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16 es lo importante, dice. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Recuerden de la pared separatoria. Y estas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor derribando. Eso tenemos que recordar lo que dice Efesios, derribando la pared intermedia. Esto era el misterio y los israelitas, los judíos hasta ahora esto jamás van a entender, que si ni siquiera creyeron que Jesús era el Cristo, nunca van a entender.
Entonces, pero a nosotros, por gracia, por misericordia, nos dio la luz que nos trajo la salvación, que nosotros no éramos del pueblo israelita, éramos también nosotros gente extraña, que no podíamos ingresar al templo de Dios sino hasta la pared separatoria, pero había un misterio revelado que esto iba a ser derribado gracias al misterio que Dios tenía oculto, pero debía ser descubierto en los últimos tiempos. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su participación. Así que, hermanos, ahí Hermano, estamos hermano, escuchando. Sí, sí, justo, sí, sí, participe, hermano. cuando hace muchos años estuve viviendo en Lima y conocí a un judío, era un joven dentista, odontólogo, y él y yo estábamos queriendo eh, participar en un negocio de una hermana que estaba ofreciendo una tienda para trabajar ahí por Lince. Y yo le pregunté si podía ir a su templo y ahí lo puse en apuros. Y eh, 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 entonces yo decía, ¿qué? ¿Cómo será ese templo? No solamente podemos ir los judíos, me dijo. Eh, y yo me quedé pues con esa curiosidad en mi mente. Pero ahora vemos de que hay una pared que los judíos han creado. No podemos entrar al templo, no podemos participar de sus reuniones, pero ahora descubrimos que este secreto, que Cristo es ese secreto, esa persona que la humanidad estaba esperando. Y a través de su espíritu, Pablo declara que podemos hacer conforme a lo que Cristo nos enseña. Y él derribando toda pared nos ha enseñado ese secreto que es Él mismo, Cristo Jesús, y su Espíritu. Y también el secreto que es la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese sería mi comentario, hermano. Muy bien, gracias, hermanas. Sí, pues, hermanos, así como dicen nuestros hermanos, esa pared de separación que han creado por sus prejuicios o por no entender, ese velo que no les ha dejado entender, ¿no? De que justamente ese hijo de carpintero, Jesucristo, él era, pues, no, el Cristo, pues, no lo aceptaron, no lo reconocieron. Actualmente, como dice nuestro hermano también, para ellos es una aberración, pues este mensaje que estamos estudiando, acá lo que dice la Biblia, para ellos es lo peor, ¿no? Ni siquiera le dan importancia, ¿no? Nada que ver con Cristo ellos, ¿no? Como pueblo, ¿no? El pueblo judío, nada que ver con esto. Eso no lo entiendes, sigue habiendo ese velo, ¿no? Pero no con todos, ¿no? Porque hay judíos que sí, ese velo se les ha quitado, como empezando con los apóstoles, y ahí está Pablo, y así, ahí está Pedro, bueno. Entonces, hermanos, nosotros ahora aplicando esto a nosotros mismos, a la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, también no tengamos ese velo, pensando de que nosotros nada más vamos a ser salvos. O sea, no, es todo aquel, hermanos, ¿no? Todo aquel, dice, ¿no? Que crea en el Señor Jesucristo, pues tiene vida eterna. Por eso habla, entonces, hermano Marcelino hizo alusión a varios textos bíblicos, Efesios y otros libros, creo, respecto a que el Señor Jesucristo habla no solamente de las ovejas que tiene, que la iglesia que tiene, ¿no? Aquí, sino tengo otras ovejas, dice también, en otros rediles, pero van a escuchar mi voz y van a salir y van a estar en el único redil, así dice.
O sea, y como estamos leyendo una y otra vez los textos, que la salvación es para todo el mundo, hermanos, para todo ser humano. No hay ningún privilegio, ¿no es cierto?, para específicamente para alguien, ¿no? Incluso los que estamos acá dentro de la iglesia, Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Y si nosotros realmente estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, eso Dios entiende, conoce nuestro corazón, ¿no? Entonces el velo se nos quita, pues, y entonces priorizamos entonces nuestra fe haciendo las cosas de Dios en primer lugar, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entonces, esto se aplica, ¿no? Pero aquí estábamos leyendo en quién tenemos redención por su sangre. O sea, también esto es, pues, no, o sea, lo que no entienden es a los judíos es eso, ¿no? ¿Cómo puede un hombre morir en lugar de otro? No, no entiende. Eso sí es una aberración, es lo peor que puede existir. Eso no, no lo entiendo. Ellos creen que ya, pues si uno ha cometido un error, tiene que morir. Esa misma persona tiene que morir. No, otro, ¿cómo? No, 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 no entienden eso, ¿no? Entonces, y por eso ellos buscan la salvación por obras, ¿no? Que creen que con lo que hacen obedecen los mandamientos de Dios y todo así, creen que tienen mérito para ser justificados, pero realmente están con el velo pues oscurecido, pero eso es imposible más bien, que la salvación no es por obras. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo inspirado por Dios, que no es por la obediencia que tú puedes hacer, que tú vas a ser salvo, no, es simplemente que ya ha pagado, ¿no? O sea, redención significa pago, que está pagando, ¿no? Con su sangre. Y estaba hablando de que Satanás se apoderó de esta tierra, esclavos de Satanás. Entonces el Señor con su sangre nos redime cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros nos volvemos a Dios a través de Cristo, entonces Él paga con su sangre. Dice, aquí está. Entonces ahí está. ¿En quién tenemos? ¿En quién? O sea, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ah? O sea, gracias a su derramamiento de sangre, hermanos, nuestros pecados pueden ser perdonados. Si no, no podría ser perdonado. Esa es la riqueza de su gracia, de su misericordia, de su amor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que solamente así, hermanos, llegamos a tener sabiduría e inteligencia, nos volvemos sabios e inteligentes porque entendemos, podemos conocer este misterio, ¿no? De su voluntad, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Ese es su beneplácito, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo, ¿no? Dios, de reunir, miren, todas las cosas en Cristo, ¿no? Hacía alusión nuestra hermana Mónica, ¿no? A una figura también que han puesto en el folleto Escuela Sabática, que con una mano Cristo como que está alcanzando el cielo y con otra mano la tierra. Entonces, Cristo es el que reúne todas las cosas en Cristo, en Cristo. O sea, todas las cosas que, los problemas que hay en todo el universo, no solamente en esta tierra, entonces la solución está en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos llegado ya, hermanos, al tiempo final, ¿ah? Y ya pues, ya el problema prácticamente está solucionado, completamente solucionado. Entonces, falta un poquito nada más respecto a nosotros que estamos todavía en la batalla, hermanos, ¿no? En medio de este conflicto, aunque ya sabemos quién es el vencedor, es Cristo, ¿no? Y Satanás es un enemigo ya vencido. Y aunque está vencido, pues todavía está él luchando, ¿no? Queriendo que tú y yo nos perdamos. Dios le permite, por supuesto, y así justamente a través de esas pruebas tenemos que salir vencedores, hermanos, ¿no? Demostrar nosotros que tenemos fe
creemos, ¿no? En Dios. Efesios 3:3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo carta a los Efesios, él habla de que Dios mismo le ha revelado a él. Como a todo profeta Dios revela, ¿no es cierto? Entonces, a él también le ha revelado Dios, particularmente a él, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, Dios le ha dicho claramente acerca de este misterio a Pablo. Como antes lo he escrito brevemente, dice, leyendo lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿no? O sea, el escrito, leyendo podemos entender este misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, en las anteriores generaciones está todo simbólicamente nada más, ¿no? Pero nosotros logramos entenderlo, hermanos, ¿no? Que se ve se nos ha quitado, por eso entendemos, ¿no? Y ellos también deberían haber entendido, pues, hermanos, ¿no? Si todo el santuario terrenal y ahí vivieran todo eso, y nosotros con lo que leemos nada más todo eso entendemos, pues, gracias a que seguramente porque queremos hacer la voluntad de Dios, entendemos qué significa cada parte del santuario y todo, ¿no? Y ahí está el plan de salvación. Dice entonces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice, ¿no? Por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos hace entender, pues, que los gentiles, hermanos, miren lo que está diciendo acá, que los gentiles son coherederos. Ahí está, hermanos. Esto también era un misterio, pues todos pensaban que era solamente la salvación para el pueblo de Israel, pero no. Dios estaba usando solamente un instrumento para que ilumine este mundo, ¿no? Todos se acerquen a Dios. Ellos no, se han quedado con ese velo como pueblo, ¿no? Pueblo judío. Entonces aquí está hablando de este misterio que los gentiles, o sea, todo el mundo, tuyo, que los gentiles son coherederos. Tú eres coheredera, tienes tu parte, hermano, hermana, que estás aquí, allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, ahí. Ya Cristo tiene su herencia, está allá. Y también tú eres coheredero. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, pues, hermanos, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así por medio de este mensaje estamos entendiendo que somos parte, hermanos, ¿no? De las promesas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, teniendo a Cristo Jesús, somos coherederos. Tenemos herencia, hermanos, la vida eterna. Finalmente, hermanos, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, dice aquí, se unirá pues en Cristo. ¿Ah? Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra se unirá en Cristo. O sea, todo se está concentrándose, pues, hermanos, la solución para todo en Cristo. La desarmonía que se ha generado por la rebeldía de este ángel, hermanos Lucifer, que ha generado problemas en el cielo y en esta tierra, entonces se ha resuelto prácticamente ya y está empezando a tener armonía en todo el universo, pues hermano. Entonces llega ya el día final, hermanos, el fin del mundo, decimos, ¿no? Llega ya, o sea, ¿cuándo? Cuando venga Cristo por segunda vez. Y ya es tiempo, hermanos, ¿no? De que el Señor esté, porque todas las señales nos indican eso. No sabemos qué día será, pero para todo ser humano que cree, eh, el día del descanso que tenemos también, hasta allí, y ya pues hasta ahí era el asunto, ¿no? Porque cuando uno despierte, el que cree en Cristo despierte, va a ver la segunda venida de Cristo, pues, ¿no? No tenemos que fijar una fecha los que estamos vivos, ¿no? Puede ser hoy día para nosotros también, o sea, el descanso, entonces, pues, un problema, ¿no? Y continúa todavía, ¿no? Para los que están vivos, bueno, sería así. Entonces, hermanos, eh,
Este fue el tema central de la oración de Jesús en Juan 17 también. Entonces, Juan, digo, sí, pues, aquí en el libro de Juan se habla en la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? Se habla acerca de, justamente, ¿no? De que la salvación es también para nosotros, para nosotros. Dicen, ¿no? Yo oro por estos, mis discípulos, y no solamente para esto. Señor, estoy orando para aquellos que van a creer en este mensaje, ¿no? Que van a llevar sus hijos, ¿no? Van a predicar por ellos también y que estén unidos, ¿no? En uno solo, o sea, unificar, hermanos, ¿no? A todos los que creen en el Señor, ¿no? Así que este fue el tema central de oración de Jesús en Juan 17. La manera exacta en esto sucedería, dice, la manera exacta en esto sucedería, dice, era un misterio que ha sido revelado por medio del Evangelio. Bueno, estamos tratando de concentrar todo, ¿no, hermanos? En esto, la solución de todo el conflicto, hermanos, en el universo y en esta tierra. Ese era el misterio, cómo solucionar. Ahí está a través de Cristo. Está el Evangelio, ¿no? El asombroso amor de Dios por nosotros, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Ese asombroso amor de Dios por nosotros, que lo llevó, pues, hermanos, a dar a Jesús, ¿no? El invaluable tesoro del cielo, hermano. Claro, prácticamente es, pues, miren, cómo es todo, miren, cómo Dios da, pues, todo lo que Él tiene. No, Jesús es como decir, el invaluable que no tiene precio, hermanos, tesoro del cielo. O sea, Dios a través de su Hijo, ¿no? Muestra su grande amor. Ese es el amor de Dios. Invaluable tesoro del cielo para nuestra salvación será nuestro tema de estudio durante toda la eternidad. Y esto seguiremos, pues, hermanos, tratando de comprender cuán inmenso es ese amor que Dios tiene, ¿no? Por nosotros en especial, ¿no? Pero sabemos esto, hermanos, Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso vendría a ser, hermanos, el verdadero amor. Cuando hablamos de amor, hermanos, ahí está la definición de amor, ¿no? Entendemos cuánto nos ama Dios. No sé si logramos entender, hermanos, que ha dado su vida por nosotros, específicamente por ti, hermanos. Tú eres el único ser humano, por decir, ¿no? Y no habría nadie. Entonces, por ti, Dios, porque te ama tanto a ti, hermano, hermana, que se Él dio, o por mí, o que cada uno tiene que entender eso, ¿no? ¿No? Y por todos, pues murió, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, cuando entendemos eso, entonces ya no vivimos pues para nosotros, ¿no? Porque en este mundo lo que ha generado el diablo es que uno viva para sí. Ahí está el egoísmo, el orgullo, el enaltecimiento, pensando, ¿no? En todo eso uno vive así, ¿no? Y al final de sus días se da cuenta que se ha equivocado. ¿De qué me sirven las riquezas? ¿De qué me sirve todo lo que he logrado? ¿De qué me sirven? He hecho un mal uso, ¿no? De la vida que Dios me ha dado. Uno llega a esa conclusión que ha perdido, ha sido engañado. Entonces, pero cuando uno entiende, hermanos, el mensaje del Evangelio, que Dios, tanto amor, de tal manera los amo, dice que yo he dado, ¿no? Mi vida a través de su Hijo Jesús, ¿no? He entregado a mi Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entendió eso Pablo y por eso su vida lo dedicó. Los discípulos al seguir a Jesús también dejaron todo, le siguieron. Y así, eso se llama cristiandad, cuando uno entiende
Entonces cambia, ¿no? Los objetivos de vida, prioriza, ¿no? Lo que es más importante, ¿qué es Dios? Y ya en segundo lugar viene pues que tu riqueza, tu trabajo, por acá es para ganarse el pan de cada día, la riqueza es para utilizarlo, para servir, ¿no? Todos los cosas materiales también es para usarlo para el servicio, para la salvación de los seres humanos, ¿no? Uno invierte, entonces el objetivo de su vida transforma, ¿no? Cambia, ¿no? Mientras muchos, de repente, que todavía está el velo ahí, entonces están pensando, ¿no? En que van a ser felices teniendo esto y aquello y así. Pero al final se dan cuenta que han fracasado. En segunda de Corintios 5:15 es lo que hemos leído. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Esto tiene que ser una experiencia. No es un asunto teórico tampoco, ¿no? Que uno se va a imponer. Si no entiende, si no conoce al Señor Jesucristo, quién es y cuánto le ama, entonces eso puede durar un determinado tiempo, el hecho mismo que uno diga, sí, pues tiene sentido, teóricamente, claro, tiene sentido. Pero cuando uno empieza a vivenciar así personalmente, uno se relaciona con Dios a través de Cristo, hermanos, entonces uno experimenta como es la experiencia la vivencia, ¿no? De Pablo. Él vive, ¿no? Esa experiencia, ¿no? ¿Qué le importa que esté en la cárcel, que le apedreen, que tantas cosas? ¿Qué le importa a él? Lo que le importa es, él tanto lo ama al Señor que da su vida también pues, por el Señor. Y los discípulos también entienden, lo aman al Señor, entonces dan su vida por el Señor. Entonces ahí miren los objetivos de vida, ¿no? Cambian, ¿no? En consecuencia, hermanos, todos los que creen en Cristo, ya sea que provengan del judaísmo o del paganismo, sea quien sea, ¿no, hermanos? ¿No? Los que creen en Cristo participan por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio y han sido reunidos en un solo cuerpo. Y esto es la iglesia, hermanos. Eso es lo que tiene ahora Dios aquí en este mundo. La iglesia a nivel mundial, hermanos. La iglesia, ¿no? Quienes conforman esta iglesia, hermanos, pues pueden ser judíos, pueden ser paganos, ¿no? Quien sea, ¿no? Ya se derribó esa pared, ¿no es cierto? Que había separación de que era el pueblo, ¿no? de Dios y los gentiles, ya se rompió eso. Ahora ya no hay que tú eres mujer, que tú eres varón, que tú eres niño, viejo, no, no, se rompió aquí todo eso, esa pared. La expresión Cristo en ustedes, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Entonces, para todos, pues hermanos, ¿no? Esa riqueza de la gloria de Dios, la salvación, hermanos, Cristo es para todos. Se refiere pues a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Miren lo que está diciendo ahí, hermanos. Efesios 3:17, ahí dice, ¿no? Efesios 3:17. Voy a leer acá, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, así dice Efesios 3:17, hermanos. O sea, la clave está ahí, hermanos, ¿no? Por eso dice siempre en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es algo que yo me preguntaba, ¿qué significa en Cristo? En Cristo, siempre repite eso, en Cristo. Eso significa de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, hermanos. O sea, es andar de la mano con el Señor. O sea, estás llevando en tu corazón. En tu corazón está Cristo, está siendo junto con Cristo. No, no te separas. Ni un segundo. Eso significa en Cristo, en Cristo. Entonces, cuando uno ya no está en Cristo, cuando se separa, pues no, la tentación viene, el enemigo te dice, oye, mira, ven acá. Entonces, para ir a pecar,
tienes que dejarlo, pues aquí, sacarlo de tu corazón a Cristo. Entonces entra Satanás a tu corazón y vas pues a pecar, uno va a pecar. Eso es así, ¿no? Entonces por eso la palabrita en Cristo. Se refiere entonces a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Claro, si Cristo está en nuestro corazón, entonces el amor está pues en nuestro corazón y ya estamos arraigados, cimentados, y todo lo que hagamos pues es manifestación del amor del Señor Jesús que está dirigiendo nuestra vida. Comparar también dice con ahí con Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Pablo mismo dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que vive en la carne, las cosas que hace, lo vive en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe de Jesús. O sea, lo que Jesús hizo, él también está haciendo. Esa es la fe de Jesús, hacer lo que Jesús hizo, seguir sus pisadas, ¿no? Esa es la fe de Jesús. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó. Entiende él, ¿no? Que le amó a él y por eso se entregó, pues no, dio su vida, ¿no? Por Pablo, así como por nosotros. Ojalá que entendamos eso, hermano, ¿no? Y podamos hablar también esas palabras de Pablo, ¿no? Eso dice Gálatas 2:20. Esta unión espiritual, hermanos, con Cristo permite a los creyentes, incluso ahora, sentarse en el cielo con Cristo Jesús. ¿Qué les parece, hermano? ¿Ah? Ahí en Efesios dice 2:6. ¿Cómo es eso de que, hermanos, esta unión espiritual? Ahorita cuando estamos unidos a Cristo, ¿qué me está diciendo aquí, hermanos? Está permitiendo a ti como creyente, hermano, hermana, incluso ahora, en este instante, hermanos, que estás en esta sala, como estás unido a Cristo, estás sentado también ya con Cristo allá, ya en el lugar celestial, esto por la fe, ¿no? En el cielo con Cristo. ¿Dónde dice eso? Efesios 2:6, vamos a leer este Efesios 2:6. Y juntamente con él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, si Cristo está en nuestro corazón y nosotros estamos en Cristo, es como si estuviéramos ya sentados, pues hermanos, dice eso, ¿no? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, con Cristo Jesús ya estamos sentados, ¿no? Junto a Dios, al Padre, nuestro Padre ahí, y Cristo, ¿no? Como nuestro hermano mayor, y como estamos con Cristo unidos, entonces estamos sentados. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios, hermano. Y disfrutar, pues, hermanos, así de las poderosas maravillas del siglo venidero. Así que podemos disfrutar ya, hermanos, ¿no? De esas maravillas del siglo venidero. ¿Y dónde dice eso? Hebreos 6:5. Vamos a ver, Hebreos 6:5 dice, y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, ese es el gusto, ¿no? Por ejemplo, Abraham gustaba ya de eso, ¿no? No estaba pensando solamente en esta tierra, en la Canaán terrenal, sino en la Canaán celestial. Moisés no estaba pensando solamente acá, no a la Canaán terrenal, sino ya, e incluso él está ya viviendo allá, hermanos, en la Canaán celestial. Entonces ellos miraban más allá por la fe y eso es lo que nosotros también estando con Cristo, hay que entender que ya estamos ahí junto con nuestro Señor Jesús también sentados ya, ¿no? Por la fe, como dice ahí la palabra de Dios, pues hermano. Hermano, Ajá. esta semana estamos estudiando prácticamente ya el título de la lección de estos 3 meses, ¿no? Uniendo el cielo y la tierra.
¿no? Entonces, y uno se preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería eso de uniendo el cielo y la tierra? Entonces, estas semanas es la respuesta, ¿no? A esa pregunta sería, hermano, justo. Claro, por supuesto, hermano, toda la lección nos está hablando de eso, ¿no? Justamente, ¿no? El título de del folleto, ¿no es cierto? De eso estamos tratando, pues, en cada lección, de una parte, y ahora como que se condensa, ¿no? Ahí vamos viendo esto cada vez más claramente, ¿no? Así es, hermanos. Entonces aquí dice, la presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Entonces ya nosotros pues podemos estar seguros, ¿no? Aquí al 100% que es Cristo el que, si estamos con Cristo, si estamos en Cristo, entonces estamos unidos pues con el cielo. Por eso decimos, no somos hijos de Dios, ¿no? Por eso decimos, somos embajadores, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra casa, allá en el cielo tenemos nuestra casa, ¿no? Entonces, pero estamos en esta tierra simplemente para predicar el evangelio, estamos. Ese es el objetivo principal, que no solamente nosotros, para nosotros hay casa allá, sino para todo ser humano de esta tierra. Hay que De eso es avisar. lo que no nos convencemos, pues, mi hermano. Eso es lo que no me convenzo, pues, hermano. Yo tengo ya una casa preparada por el Señor y eso es lo que no me convenzo, pues sigo aferrado aquí a la tierra, ¿no? Acá es, aunque sea lo que tengo, pero es mi casa, sigo con ese pensamiento, hermano, eso es el problema que tenemos o que tengo, hermanos, ¿no? No me convenzo, no proceso, no lo paso todavía, hermano, entonces, eso es el problema, ¿no? Y claro, el enemigo te va dando motivos, fuerza para que no te convenzas también, pues, hermano. Ajá, muy bien, sí. ¿Por qué no sucede eso, hermanos? ¿Por qué no sucede eso? Hermanos, ¿cuál es la solución para ese problema? Y justamente la palabra de Dios, así como Pablo, Moisés, todos, ¿no? Los personajes bíblicos, hermanos, despejan pues todo eso, ¿no? Lo que dice este Raúl. ¿Por qué? Porque ellos llegan a experimentar, ¿no? Una comunión pues real. Pero ¿cómo yo puedo experimentar una comunión de andar con el Señor? ¿Sabes cuándo? Cuando tú empiezas a servir, cuando tú empiezas a predicar. Ora a Dios, o sea, uno ora y dice, Señor, bueno, aquí está, ya, Señor, aquí estoy en tus manos y todo, y ya. Aunque no comprendo esto, no entiendo esto, no. Entonces, ahora quiero entender, Señor. Entonces, lo que el Señor dice, no, pues anda, corre a evangelizar, ¿no? Haz discípulos. Cuando hacemos eso, vemos ahí experimentalmente que eso es cierto. Entonces, tú dices, pero, oye, aquí está Dios, esto es un milagro que ha pasado. Y tú dices, realmente Dios existe. Y así empiezas, ¿no? A experimentar, a ver, eso es en la práctica cuando uno comparte la palabra de Dios, cuando uno, o sea, está amando a su prójimo y comparte las cosas. Tú ves así, y entonces uno va experimentando y dice, pues, entonces, esa de que tenemos casa allí, entonces lo ves cierto, o sea, por experiencia, ¿no? Dios te muestra esas cosas, ¿no? Pero eso solamente lo va a tener aquella persona que pone en práctica todo lo que estamos haciendo, ¿no? Avisamos, pues, ¿no? De todo esto. Y vemos, pues, a ver, tú vas a orar por una persona que está de repente mal, así, tú ves milagros que Dios hace y te vas a creer, pues, así como los discípulos que iban de pareja en pareja, felices, alegres, Señor, todo, hasta los enemigos salen cuando nosotros oramos y ya, entonces todos felices. Pero no se alegren de eso, dicen, ¿no? Alégrense de que vuestro nombre está allá en el cielo. En otras palabras, en el libro del cielo, ¿no? Que tú ustedes también tienen su casa allá en el cielo. Alégrense de eso, ¿no? Claro, pero o sea, las experiencias de aquí en la tierra que tenemos, del poder de Dios, que deberíamos estar viéndolo, ¿no? Cada día, ¿no? En nuestras vidas. Tal vez uno no lo ve porque estamos con los brazos cruzados, no conocemos solamente la teoría y no experimentalmente, ¿no? Pero experimentalmente vamos a conocer a Dios cuando empezamos a compartir, pues, ¿no? El evangelio.
así como lo hacía pues Pablo. Experimentalmente él veía, pues no todos los días, día tras día, ¿no? En su vida. Bueno, aquí dice, el evangelio que obra en el corazón de los creyentes nos hizo aptos, ¿no? Para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Eh? Mire lo que está diciendo ahí, participar con los santos en luz, y ese es el último texto bíblico, hermanos, que leemos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué bonito, ¿no? Aptos, la palabrita aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos porque realmente, pues no, Dios dice a Abraham, bueno, Abraham, tú eres apto, ¿no? Para vivir eternamente, ¿no? O sea, Dios le dice, ¿cuándo? Cuando obedece, pues si pone en práctica todo lo que sacrifica a tu hijo, y él pues va, bueno, va a sacrificar a mi hijo porque él pensaría, ¿no? Que su hijo Isaac no sería pues el Mesías, ¿no? Él entendía. Y no hay ningún problema, ¿no? Será pues el Salvador, ¿no? Pues lo iba a cortar el cuello, pero nada, ¿no? Le atajó. Dios le dice, no, 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 no lo mates a tu hijo, ¿no? Entonces le dice, dice Dios, ya entiendo que tú realmente crees en mí, ¿no? Y por esa fe que él tenía, fue justificado, pues Abraham, fue justificado. Entonces, ¿cuándo somos justificados? En la práctica, hermanos, ¿no? La teoría, profesamos ser cristianos, pero cuando en las pruebas que están viniendo día tras día, ahí es donde tenemos que eh, mostrar nuestra fe verdadera, ¿no? De que realmente creemos, porque de repente ahí en la práctica, los judíos teóricamente son lo máximo como hijos de Dios, teóricamente, pero en la práctica fallaron, pues no lo reconocieron al Señor Jesús. Había un velo, ¿no? De prejuicios, tradición, de su propio pensamiento, no aceptaron. Y siguen con ese velo, pues, ¿no? Ahí. Bueno, entonces, hermanos, la lección terminó allí. Mañana nos vemos, hermanos. Dios mediante, nos despediremos, pues, hermanos, ¿no? Pero para esto voy a pedir, ahí está Raúl. Hermano Raúl, estás ahí todavía seguramente. Despídenos con una oración, hermano Raúl. Ya se fue al trabajo. Ahí está. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Es un nuevo día en que hemos despertado y hemos aprendido algo, hemos seguramente que tu Santo Espíritu nos grabe en el pensamiento, en el corazón, de convencernos de que ya tenemos un lugar allá donde es el lugar, Señor, y bendito Dios, aún de repente no nos convencemos, no me convenzo. Perdón, Padre bendito, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Padre bendito, en este día seguro vamos a recibir tu bendición espiritual y material. Sea hecha su voluntad, Señor. Sea hecha su misericordia, su compasión para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, por este nuevo día. Muchas gracias por las cosas que recibiremos hoy día, Señor. Gracias en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.